gente, bienvenidos a este primer capítulo de Transformando la Enseñanza. Yo soy Mónica. Y yo soy el profe Brian. Y yo soy el profe John Jairo. Somos tres caleños estudiando virtual la maestría en recursos digitales aplicados a la educación en la Universidad de Cartagena. Estamos aquí, parchaditos, pero muy estudiosos, eso sí. Y hoy vamos a hablar algo que muchos profes escuchan pero que pocos conocen, y es el marco de las competencias TIC de la UNESCO. Suena todo muy formal, pero en palabras más sencillas, son aquellas habilidades y competencias que debe integrar el profe para enseñar con tecnología sin perder su sentido pedagógico e integrando aquello que ya sabe. Ok, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes se están planteando. En este sentido, dentro de este primer podcast, vamos a centrarnos en tres preguntas clave. Estas preguntas son, la primera de ellas, bueno, ¿en qué teorías del aprendizaje se basa el marco de la UNESCO? La segunda, ¿qué retos tenemos actualmente nosotros los docentes para poder aplicarlo en la educación virtual? Y la tercera, muchachos, bueno, pues ¿qué oportunidades será que nos están brindando las TICs para mejorar nuestra práctica pedagógica, para mejorar los procesos de enseñanza? Entonces, vamos a ver qué sucede con estas tres preguntas. Ve, y para arrancar, esto no es al azar. La UNESCO se basa en teorías del aprendizaje. Claro, en ese sentido encontramos a Piaget, quien manifiesta que el conocimiento no se imparte, sino que se construye, que pertenece a aquellos que se atreven a experimentar, incluso a equivocarse, y que a esa teoría se le conoce como constructivismo y menciona la experiencia y la experimentación como su eje. Bueno, por ejemplo, nosotros también tenemos a Vygotsky, súper conocido por todos los docentes. Total. Este autor nos complementa a nosotros que todos aprendemos entre todos. Aprendemos en sociedad. Este autor fue el que nos plantea a todos nosotros la famosa zona del desarrollo próximo y nos muestra que el profe no es aquel que solamente habla mucho, sino aquel encargado de acompañar y ayudar en los procesos de mediación para la construcción del conocimiento, de los saberes, con los estudiantes, en sociedad, en las culturas. La zona del desarrollo próximo, en últimas, pues nos permite reconocer que somos aprendices sociales por naturaleza. ¿No? Y algo maravilloso es que le otorga al docente ese rol de orientador por encima incluso de creer que sobre él gira todo el proceso educativo y formativo. No, orientamos, estamos allí, pero también reconocemos el proceso de aprendizaje social. Muy importante esa teoría. Sí, claro, es súper importante porque de una u otra forma nos permite reconocer que todos aprendemos en sociedad. Entonces, pues, en últimas, es muy valioso reconocer el acercamiento con el otro. Muy bien, muchachos, pero no podemos dejar atrás a Siemens. Él nos habla desde el aprender, en comunión, en conectividad, en estar en las redes, en el internet, y lo estamos dejando atrás. Bueno, es importante reconocer la realidad que se vive dentro del salón de clases. Y para eso es claro que las TIC no son la varita mágica con la que yo voy a entrar a un salón de clases. Y es aquí donde entra esa realidad. Exacto. Mira que uno de los retos más fuertes en la actualidad, en pleno siglo XXI, donde nuestros estudiantes son nativos digitales, es que muchos profes saben de su materia, saben de su saber conceptual, saben del saber procedimental, pero en últimas no dominan las competencias digitales. En últimas, saben enseñar, pero no saben ni siquiera cómo encender un micrófono por Zoom. Es súper necesario esto en la actualidad. Y es que fíjate que hasta en redes sociales hay una imagen que para mí es supremamente diciente. Está como evolucionando, por ejemplo, el vehículo y se ven los grandes cambios. Y también se ve cómo es un salón de clases en 1900 y en pleno 2025 y no hay grandes cambios. Y es ahí donde entran las competencias. Sí, muchachos, muy interesante lo que están diciendo, pero están olvidando algo muy importante. Y hay profes que sienten miedo, ansiedad, resistencia, y yo los entiendo.
completamente, porque por ejemplo, yo no nací en esa época digital, yo no soy un nómada digital, entonces ¿cómo se van a enfrentar ellos a esto? Y ahí es donde está el reto, entrar en ellos y decirles, paren un momento, hay una solución para eso y es este documento. También hay una realidad que por la geografía del país existen zonas rurales donde difícilmente hay acceso a internet, pero hay algo que es para mí muy importante, ¿sí? Primero, no perder esa motivación y que ningún profe se considere producto terminado. Siempre tenemos herramientas y yo creo que eso es este documento. Pero entonces, ¿cómo podemos complementar estas competencias digitales donde no hay computadores? Cierto, Brian, tienes toda la razón. Por eso yo siento a veces que ese miedo a poder desarrollar las competencias digitales está en que muchos estudiantes son nativos digitales, nosotros no lo somos. Y a veces ellos inclusive son mucho mejores que nosotros manejando, por ejemplo, las redes sociales. Y qué chévere nosotros poder hacer uso de estas herramientas en las que ellos se mueven para poder armar clases mucho más dinámicas y que desde la didáctica nosotros podamos hacer uso de estas herramientas con las que ellos constantemente están en contacto. Ahora, lo bonito está en que sí se puede transformar la enseñanza. Y para eso tenemos herramientas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Cali tenemos el Yagua. ¿Ustedes conocen el Yagua? Claro, sí, claro, es un magnífico lugar. Muy bien, pues el Yagua es el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología. Allá los estudiantes ven la realidad aumentada, ven un planetario digital y salen diciendo, uy, profe, yo quiero aprender más. Entonces, como lo dice John Jairo, ellos son nativos digitales y nosotros debemos agregar y ubicar la educación en eso que ellos ya dominan. Y ni hablar que existen un montón de simuladores, y aunque en ocasiones estamos hablando de computadores y de pronto de conexión a internet, no todos funcionan con acceso a internet, algunos permiten descargarse. Por ejemplo, en mi época de estudiante en química me costó mucho entender el modelo de átomos, hasta que vi un modelo en simulación. Para mí la simulación fue algo maravilloso porque me permitió entender ese concepto maravilloso y traerlo a la realidad, ¿sí? Por eso para mí, y recuerdo mucho el profe que me enseñó de esa manera, Piaget es aprender haciendo. Sí, muy cierto. Aparte de eso, las TICs nos permiten personalizar la educación, nos permiten inclusive poder incluir a estudiantes con necesidades especiales, con diferentes tipos de discapacidades, nos permiten inclusive conectar con todos los lugares y todos los países del mundo, sí, nos permiten visitarlos, conocer lugares que de manera remota puede ayudarnos a acercar a los estudiantes a estas realidades, cosa que de una u otra forma sin la tecnología nunca lo hubiéramos logrado. La idea está entonces en que entendamos, profes, que la tecnología no está solo para que el estudiante la consuma y la consuma y la consuma, sino que el estudiante y nosotros como docentes seamos capaces de crear contenido para pues poder mejorar desde este tipo de tecnologías las realidades y las dinámicas del aula de clase. Bueno, si miramos bien, las competencias TIC no son imposición del internet. Realmente nacen de la integración de las teorías pedagógicas que ya manejamos durante muchos años versus con esas necesidades y cualidades que han ido transformando las nuevas generaciones. Muy bien. Ahora, aquí lo importante detrás de este primer encuentro es que entonces nosotros nos podamos preguntar ¿qué dicen estas teorías? ¿Qué plantean estas teorías pedagógicas? Y ahora no solamente cómo quedan plasmadas en el papel, sino qué dicen y cómo las estamos conectando, integrando y articulando con las tecnologías en nuestra práctica educativa. Por ejemplo, desde mi práctica profesional, ¿qué pienso? Por ejemplo, teniendo como referencia a Piaget. Él nos plantea, nosotros aprendiendo, construyendo activamente. Sencillo, los tres somos profes de química, de ciencias. ¿Qué evidencia más significativa para este autor que, por ejemplo, trabajando los simuladores? Experimentos virtuales, muchos de nosotros hemos trabajado con PET, los diferentes simuladores, los repositorios, como por ejemplo Colombia Aprende, donde encontramos diferentes tipos de redes ya diseñados. Esto nos permite aprender construyendo activamente. Generamos entonces motivación, interactividad, hacemos que la práctica sea mucho más didáctica porque el estudiante está en conexión con un tipo de recursos con los cuales normalmente él siempre está trabajando, que es el uso de las tecnologías y los dispositivos móviles. Ahora bien, Vygotsky,
Aprendemos desde la zona de desarrollo próximo. Ah, qué bien. Todo ese tipo de tecnologías nos permite, por ejemplo, trabajar con foros, crear co-creaciones en documentos de Google, que esto es todos en algún momento lo hemos hecho, crear reuniones colaborativas en Teams, las sesiones, encuentros de trabajo en Google Meet. Todo este tipo de herramientas mediadas por las tecnologías nos permiten a todos nosotros generar un aprendizaje construyendo esa zona de desarrollo próximo, construir un aprendizaje, un conocimiento desde la interacción con el otro. Muy bien, pero debemos recordar también que Siemens nos habla sobre aprender es conectar redes de la información. Entonces tenemos el Internet, como lo menciona John Jairo, tenemos comunidades docentes y tenemos las redes educativas. Eso nos lleva a transformarnos, a que no nos quedemos, no estamos solos, estamos trabajando en comunidad y no solamente aquí entre nosotros tres en el colegio, sino qué está haciendo el otro colegio, qué está haciendo, por ejemplo, en otra ciudad, en otros colegios, en otros países. Por ejemplo, vemos muchos modelos de afuera, pero también tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, en el área rural, qué pasa en el área urbana y aprender a conectar cada una de estas cosas para trabajar desde el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Y ahí vemos que nosotros debemos ver los retos reales y debemos tener el foco en los estudiantes. Recordemos que los estudiantes son nuestro centro. Por ejemplo, qué dificultades se está presentando con ellos. Para ello podemos utilizar las TIC para investigar y consultar todas las soluciones que se le pueda dar para las dificultades que tienen. Otro autor que se suma a este desafío tan bonito, que se suma a integrar, porque creo que es la palabra, es Sirega, ¿sí? Porque él ya habla de lo que tú mencionas, ¿sí? Del aprendizaje basado en problemas y resolverlo o trabajarlo a partir de los simuladores P, en donde podemos llevar al estudiante sin necesidad de pronto de salirnos del contexto institucional, sino dentro de esa zona, a evidenciar este tipo de problemas y a llevarlo a mejorar sus competencias específicas de ciencias naturales por medio de las competencias TIC. Y miren, muchachos, lo realmente lindo, bacano de este proceso es cuando los profes dejamos de explicar, dejamos de ser tan tradicionales, dejamos de ser tan teóricos y empezamos entonces a trabajar desde problemas reales, contextuales. Para eso, permite que toda la realidad del estudiante cambie. Desde el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, todo lo que ustedes plantean. Cuando sumamos las TICs, ¡boom! Todo esto se convierte en un aprendizaje sumamente significativo para el estudiante. Con todas las teorías que hemos trabajado aquí, nos damos cuenta que definitivamente las TICs son aliadas inevitables, súper importantes, para poder desarrollar competencias tecnológicas, no solo en el docente, sino también en los estudiantes en pleno siglo XXI. Las tecnologías llegaron para quedarse y sí o sí van dentro de la educación. Bueno, muchachos, y entonces, ¿qué nos queda claro? Un aprendizaje tremendo, la verdad, y empezar a darle un significado nuevo a lo que significa ser docente en pleno siglo XXI. No es el que más conocimiento específico tenga de su área, sino el que más conecta emociones, el que más conecta ideas, el que más conecta tecnología en su práctica docente. Sí, y es que más, este documento que nos plantea la UNESCO no es una camisa de fuerza para nosotros los docentes ni para nuestra práctica pedagógica. Es un camino abierto para todos. Sí, muy importante ver que las TIC no es solamente computadores, no es un videoví, no es un portátil, son oportunidades y eso, profesores, debemos interiorizarlo para conectar más con los muchachos. Totalmente. Porque cuando un profe aprende, transforma. Y cuando transforma, enseña a vivir.